Nos encontramos en la época posterior a la Primera Guerra Mundial, un periodo turbio, azotado por una serie de luchas, de crisis y desesperanza para Europa, principalmente Alemania, la cual se encontraba devastada. A través de Europa existía el prejuicio de que los judíos eran la fuente de todo mal, proveniente del mito extendido de que ellos fueron los responsables de la muerte de Jesús. Esta idea llevó a la sociedad a discriminarlos. Esto se conoce como antisemitismo. Las teorías de la raza, la eugenesia y el darwinismo social justificaban falsamente estos odios. Dichos prejuicios fueron tomados por los nazis, quienes hicieron hincapié en el antisemitismo racial, que es la idea de que los judíos son una raza separada e inferior. Además, los nazis adoptaron la creencia de que el mundo estaba dividido en distintas razas y que algunos eran superiores a otros. Consideraban que los alemanes eran miembros de la raza aria, que era superior. Todos estos factores provocaron uno de los eventos más sangrientos de la historia de la humanidad, el Holocausto. Esto fue una iniciativa de la Alemania nazi que tuvo lugar en toda la Europa controlada por Alemania y el Eje y afectó a casi toda la población judía en Europa. La era del Holocausto comenzó en Alemania, después de que Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933. Pero cuando llegaron al poder en Alemania, no empezaron a llevar a cabo asesinatos en masa inmediatamente, sino que rápidamente el régimen alemán nazi, que se autodenominó Tercer Reich, excluyó a los judíos de la vida económica, política, social y cultural de Alemania. La persecución nazi de los judíos se volvió cada vez más radical de 1933 a 1945. Esta radicalización culminó en un plan que los líderes nazis denominaron la solución final al problema judío. El 20 de enero de 1942, una reunión de 90 minutos tuvo lugar en una villa en el rico distrito de Wannsee, en Berlín. 15 altos oficiales del partido nazi y líderes del gobierno alemán se reunieron para coordinar la logística necesaria para solucionar de modo definitivo la cuestión judía. La solución final era el nombre en clave del régimen nazi para su deliberado y planificado asesinato en masa de todos los judíos europeos. Durante la reunión en Wannsee, los oficiales del gobierno alemán hablaron de la exterminación sin duda ni reticencia. Heydrich calculó que 11 millones de judíos europeos de más de 20 países serían muertos según su atroz plan. Durante 1942, trenes llenos de hombres, mujeres y niños judíos fueron de muchos países de Europa a Auschwitz, Treblinka y otros 4 centros de matanza principales en la Polonia ocupada. Al final del año, alrededor de 4 millones de judíos estaban muertos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes y sus colaboradores mataron o causaron las muertes de 6 millones de judíos. Cientos de comunidades judías en Europa, algunas con siglos de existencia, desaparecieron para siempre, a lo que llamaron esto el Holocausto. Hitler y otros ideólogos nazis calificaron a los judíos de raza peligrosa, cuya existencia amenazaba la pureza biológica y la fuerza de la superior raza aria. El 4 de mayo de 1942, oficiales de la SS llevan a cabo la primera selección de víctimas para el gaseamiento en el centro de matanzas de Auschwitz y Birkenau. Los prisioneros débiles, los enfermos y los no adecuados son seleccionados y se les ubica en un sector aislado antes de ser muertos en las cámaras de gas. El 21 de junio de 1943, el líder de la SS, Heinrich Himmler, ordena la liquidación de todos los guetos en los países bálticos y Bielorrusia y la deportación de todos los judíos a campos de concentración. El primer acontecimiento, desarrollado en el año 1944, fue la invasión de unidades militares alemanas a Hungría, para ser exactos el 19 de marzo del presente año. Luego del 15 de mayo al 9 de julio, la Gendarmería húngara deportaría casi 430.000 judíos de Hungría. Más tarde, el 6 de junio, las tropas británicas y americanas lanzan una invasión a Francia.
Asimismo, el 22 de junio, una ofensiva masiva soviética destruye el frente alemán en Bielorrusia. Luego, del 8 al 12 de julio, las autoridades de la SS, al ver que se acerca el ejército soviético, eliminan el campo de concentración en Kawen y transfieren a 6.000 judíos a los campos de concentración de Stutthof y Dachau en el Reich alemán. Días después, las autoridades de la SS evacúan a la mayoría de los prisioneros que quedan en la parte oeste de Majdanek para evadir el avance del ejército soviético. Para empezar el año 1945, precisamente el 17 de enero, al ver que se acercan las tropas soviéticas, las unidades de la SS evacúan a los prisioneros de Auschwitz, haciéndoles marchar a pie hacia el interior del Reich alemán. Las evacuaciones forzosas fueron llamadas marchas de la muerte. Luego, el 27 del mismo mes, las tropas soviéticas liberan alrededor de 8.000 prisioneros que quedaban en Auschwitz. El 11 de abril, las tropas de los Estados Unidos liberarían a más de 20.000 prisioneros que quedaban en Buchenwald. Más tarde, el 30 de abril, Hitler se suicidaría en su búnker de Berlín. El 2 de mayo, las fuerzas alemanas en Berlín fueron rodeadas por las fuerzas soviéticas, y tiempo después las fuerzas armadas alemanas se rendirían incondicionalmente en el oeste, el 7 de mayo, y en el este, el 9 de mayo. Los aliados y los soviéticos proclamarían la victoria en Europa el 8 de mayo de 1945 y el 2 de septiembre Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial había terminado oficialmente. Creo que este es el caso que mejor muestra lo peligroso que puede ser adquirir una ideología radical, mostrando los extremos a los que se puede llegar si un líder elocuente incita a una nación sumida en la desgracia a adquirir esta forma de pensar. ¿Cómo puede ser fácilmente expoliado a apoyar y aceptar la falta de empatía hacia otro pueblo, viéndola como necesaria solo para lograr un supuesto bien mayor? En conclusión, uno de los hechos más nefastos cometidos alguna vez en pro del radicalismo. En mi opinión es que estos hechos fueron cometidos por odio y racismo, ya que Hitler odiaba a las personas con creencias judías y de excusa para asesinar en masas a inocentes, decía que era una raza maldita y peligrosa y que debía ser erradicada del mundo. Pienso que el Holocausto fue una serie de tomas de decisiones bastante erradas. La verdad es que nadie debería tener la potestad o el poderío suficiente para realizar un acto de tal magnitud, una aberración tal como lo fue el Holocausto, ese genocidio masivo de personas que ocurrió no debe volver a repetirse si queremos prosperar como humanidad. Pienso que este tipo de conflictos bélicos derivados de alguna segregación que exista por alguna característica de cierta etnia, cierto grupo de personas, es algo que realmente no tiene justificación.